No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Estamos de regreso en Tarea de Tecnología y ustedes ahí ya lo ven en pantalla, nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Rosas. Él es, atención, porque tiene un currículum bastante grande, ¿ah? Todos los auditores, es psicólogo, es doctor en psicología cognitiva, también es profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y es el director general del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Hola Nicolás, mucho gusto. Y a todos los auditores, un gran gusto estar acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Y partamos un poco contándole a la gente de qué se trata CDETI y cuándo nace un poco este proyecto de la Universidad Católica. Mira, CDT como tal nace el año 2007, pero estamos desarrollando tecnologías inclusivas desde el año 96, ya que fue nuestro primer software que lanzamos, imagínate, hace ya demasiado tiempo, ¿no? Partimos desarrollando un software para niños ciegos, un software que les permitía facilitar el aprendizaje de la lectura. De ahí seguimos con otro software para niños ciegos que les permitía aprender nociones básicas de preescolar. Después seguimos con un programa para niños sordos para que aprendieran también a leer, que la lectura, después podemos hablar un poco más en extenso de eso, la lectura es el problema duro de la sordera, ¿no? Y ya cuando llevábamos esos tres productos, la verdad es que mi mujer me dijo, oye, ya esto ya es una cadena, hay que hacer algo con esto y ¿por qué no armas un centro? Y la verdad es que no se me había ocurrido y bueno, y ahí se fueron dando las cosas con algunos colegas interesados en los mismos temas, nos gustó mucho la idea de hacer un centro y así hicimos el centro y el 2007 ya llevamos 10 años y la verdad es que nos ha ido súper bien. ¿Mm? Hablemos un poco de qué se refiere esta inclusión. ¿Tiene que ver, por ejemplo, con inclusión de niveles socioeconómicos distintos, de personas con discapacidad? ¿En qué sentido se refiere la inclusión a que trabajan ustedes como centro? Mira, nosotros partimos en realidad con la inclusión de personas con discapacidad, ¿ya? Pero nos hemos ido ampliando a personas de tercera edad, a personas migrantes o de origen de alguna cultura originaria chilena. Nos hemos ido ampliando porque nos damos cuenta que la tecnología es un magnífico vehículo y medio para hacer justamente que las cosas sean inclusivas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el caso del software para niños sordos, el programa sirve evidentemente que para que niños sordos aprendan a leer, pero es tan entretenido, a los niños les llama tanto la atención la lengua de señas como medio, ya que la verdad es que cualquier otro niño puede aprender a leer con ese programa sin ningún problema y además lo va a pasar bien. ¿Ya? Entonces, nosotros la inclusión la hacemos en el sentido de que generamos tecnologías que sean no solo entretenidas para los niños para la cual las tenemos diseñadas, sino que sean entretenidas para todos los niños alrededor. Y nos ha Claro, yo creo resultado que bastante bien. eso yo creo que también es lo importante, que no solamente el público objetivo de este tipo de herramientas sea el que esté utilizando, sino también niños que, por ejemplo, puedan escuchar y así también integrar a sus compañeros que puedan tener esta dificultad física. Ahí estamos viendo en imágenes un poco uno de los juegos que han sido diseñados por CD2C, si no me equivoco, es juego de palabras para que los niños también puedan ir aprendiendo. ¿Esto es netamente tecnológico o también desarrollan, por ejemplo, juegos de manera física? No sé qué estás viendo ahora, Nicolás, pero acabamos de Este juega desarrollar... palabras. Ah, sí, no, Juega Palabra es un juego de mesa ¿Ya? que lo lanzamos, de hecho, el jueves pasado. Hoy día salió una nota en el Mercurio de eso. Y es un juego de mesa que a partir de 60 cartas permite hacer prácticamente todas las actividades de entrenamiento y aprendizaje de la conciencia fonológica, ya que es una habilidad muy importante y necesaria para poder aprender a leer. ¿Ya? Son juegos entretenidos, se pueden hacer en familia, las mismas cartas sirven para hacer más de 30 juegos, y la verdad es que está muy entretenido el juego, y los niños lo pasan muy bien, y tú sabes que, bueno, todos tenemos la experiencia que cuando jugamos aprendemos sin que nos duela, ¿no? Porque podemos repetir muchas, una y otra vez, cosas que en sesiones de aprendizaje más
más formal pueden ser más aburridas y más costosas. ¿Mm? Ricardo, ¿qué otro tipo de juegos, por ejemplo, pueden encontrar los padres o las personas que estén interesadas en acceder a estos juegos? ¿Qué tipo de variedades hay? Porque ya contábamos este tipo de cartas que son físicas, pero también me imagino que han desarrollado herramientas digitales. ¿Cómo, por ejemplo, una persona que esté interesada en acceder a uno de los juegos desarrollados por Sedeti puede acceder a ellos? Mira, muy simple. En Play Store, tú pones Sedeti y te aparecen todos nuestros productos, ¿ya? Ah, perfecto. Eh, Todos los productos de juegos y aprendizaje, que son la mesita, Raquín, son juegos y actividades que son todas gratuitas para el usuario final, ¿ya? Y muchas de ellas vienen acompañadas de un gran manual de actividades que permiten recorrer estas aplicaciones. Te voy a nombrar las dos, a ver, me voy a quedar con una en realidad que es la que está arriba ya hace un par de años, porque la otra la tenemos todavía experimental, que es la mesita. Ya cuando tú ves en Play Store la mesita, es una aplicación que es muy divertida, que funciona en un tablet o en un celular Android, ¿ya? Y es una aplicación para aprender a leer. Nosotros originalmente la diseñamos para niños con alguna dificultad en su memoria de trabajo, particularmente niños con síndrome de Down, ¿ya? Pero la aplicación resultó ser realmente súper divertida para cualquier niño. O sea, cualquier persona que tenga en este momento un niño en edad de aprender a leer, esa aplicación es una aplicación que le puede ayudar mucho a hacerlo de manera entretenida, ¿ya? De esa aplicación tenemos muchos videos explicativos en nuestra página web, hay un manual de actividades gigante, entonces prácticamente el niño, la niña pueden aprender de manera bastante autónoma jugando con esta aplicación que ha probado, tiene mucha investigación detrás, ha probado ser efectiva para realmente aprender a leer. Eso quiero profundizar, Ricardo, porque lo comentábamos al principio de la entrevista. Ustedes no solamente desarrollan el juego, sino también investigan las necesidades que tienen los niños o los grupos en específico y así van diseñando distintos proyectos. ¿Cómo es ese proceso? Porque al saber que este centro pertenece a la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, me imagino que hay mucha investigación previa también a saber cuáles son las necesidades y cómo es lo mejor para abordarlas. Sí, mira, bueno, nosotros siempre, claro, como tenemos la vocación investigadora, nuestros productos generalmente están basados, o sea, siempre están basados en investigación. Ya, por ejemplo, la mesita fue producto de un proyecto FONDEF que duró más de 2 años. Tomamos una muestra de niños con síndrome de Down, los evaluamos antes y después, demostramos que la herramienta realmente es efectiva para promover la lectura, y así, ¿no? O sea, todas nuestras herramientas tienen que cumplir, Nicolás, con 3 requisitos, ya que esos son como la filosofía de CD, ¿no? Lo primero tiene que ser de calidad absolutamente profesional, o sea, no un prototipo así que se ve que está como pegado con chicle, no, no, eso no, tiene que ser calidad profesional, ¿ya? Lo segundo, tiene que estar basada en ciencia, o sea, tiene que estar realmente sustentada en el conocimiento actual de lo que se sabe de que vamos a desarrollar, ¿ya? Y lo tercero, y no por ello menos importante, tal vez lo más importante, tienen que ser divertidas, o sea, tienen que ser herramientas lúdicas. Ya no son herramientas aburridas o torturantes, no, tienen que ser divertidas, ¿no? Ya para nosotros el juego es absolutamente esencial. Ricardo, por ejemplo, hay un testeo previo de los juegos. ¿Cómo es el proceso para que la gente lo entienda desde cero? Ustedes, por ejemplo, reconocen la necesidad de que los niños con síndrome de Down, por ejemplo, tienen complicaciones para aprender a leer. ¿Cómo es el proceso para llegar a finalmente estos juegos que nos estabas comentando al principio? Bueno, nos leemos todo lo que hay en la literatura respecto de cómo aprenden a leer los niños con síndrome de Down. Ya tratamos de transformar eso en un grupo activo de personas, diseñadores, ingenieros, educadores, etcétera, de cómo podemos traducir eso que sabemos de cómo aprenden a actividades divertidas y entretenidas. Ya eso lo desarrollamos durante un tiempo. Una vez que está desarrollado el prototipo, vamos a un grupo de niños con síndrome de Down que están participando también en la génesis de la idea, y esos niños los probamos en cómo aprenden, los evaluamos antes y después, y si la herramienta resulta exitosa, la terminamos, y si no resulta exitosa, tenemos que volver al desarrollo, etcétera, ¿no? Pero una vez que está probado que sirve, en ese momento la herramienta se lanza formalmente.
Perfecto, Ricardo. Y por ejemplo, ¿cómo ha sido el uso de estas aplicaciones o las herramientas que genera CDTI en los colegios? ¿Han tenido, por ejemplo, contacto directo con colegios, con escuelas que estén implementando alguno de los juegos o de las herramientas que han diseñado ustedes como equipo? A ver, te cuento nuestro caso más exitoso, ¿ya? Porque también no tenemos otros que no son tan exitosos, ¿ya? Nuestro caso más exitoso es con el programa de sordos con Letras, que fue adoptado. A ver, ese programa lo tenemos en 17 lenguas de señas distintas, ¿ya? Existen, tú sabes, cada lengua, cada país tiene su propia lengua de señas, ¿ya? Y Claro, entonces hemos tenido que hacer muchas versiones diferentes. Bueno, y una de estas versiones es de Pakistán, ¿ya? Pakistán tiene, es una población gigante, tiene 1 millón de niños sordos, 1 millón, ¿ya? Y hay una fundación que los atiende, y ellos hicieron la versión de Letras en inglés, con lengua de señas pakistaní, y actualmente lo usan varios cientos de miles de niños en Pakistán, ¿ya? Y lo usan además muy exitosamente, porque el programa realmente sirve, ¿ya? Ese es nuestro caso, el extremo de lo bueno, ¿ya? claro. El extremo de lo no tan bueno, yo te diría que es la mesita. Y la mesita, en términos de lo que tú me preguntas, es bueno porque los padres tienen acceso a él y lo usan y lo pueden usar y todo. Pero no es tan bueno porque no tenemos en realidad ninguna institución que formalmente la esté utilizando. Y eso, Nicolás, te diría que por restricciones de la formación de los profesores por una parte y de de la disponibilidad de tecnologías por otra. Ya normalmente los colegios que atienden a personas con discapacidad tienen menos recursos que los colegios normales, ¿no? Y por lo tanto no cuentan con un tablet por niño. Esto corre en un iPad, ¿cierto? Los iPads no son baratos, se necesita un iPad para cada niño. Nosotros cuando hicimos la prueba, nosotros pusimos los iPads, pero luego esos iPads ya no estaban. Entonces, me atrevería a decirte que en eso, tal como tú lo preguntas, no hemos podido realmente convencer al sistema educacional de que los niños con necesidades especiales necesitan, por su necesidad especial, más apoyo tecnológico que los que no. Eso no lo hemos conseguido todavía. ¿Mm? O sea, yo me imagino que tiene que ver mucho también con el acceso de las propias familias. No todos tienen la posibilidad de acceder también a un iPad o a un celular inteligente. Y obviamente eso también limita su acceso. Es un poco la llamada brecha digital que se ha estado profundizando tanto durante esta pandemia. Obviamente ustedes como equipo han tratado de generar herramientas disponibles, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas que son físicas, con las tarjetas, por ejemplo, que hablábamos un poco hace un rato? Ese tipo de juegos también se han utilizado en colegios, bueno, cuando estaban disponibles físicamente, cuando tenían Mira, clases presenciales, me refiero, es que eso lo o lanzamos no recién. alcanzaron. Es que no me ha alcanzado porque los juegos físicos los lanzamos recién la semana pasada. Recién se están Ah, distribuyendo hoy día, perfecto. ¿ya? Ya. Así que no sabemos cómo va a ser. La respuesta hasta ahora ha sido fenomenal, porque además hoy día, como te contaba, salió un reportaje en el Mercurio al respecto. Entonces, ha sido muy buena la recepción en general, pero no sabemos finalmente cómo va a llegar, ¿ya? Ricardo, ¿y tu opinión respecto a ciertos prejuicios de algunos padres o apoderados que, por ejemplo, dicen, yo no quiero que mi hijo vaya al colegio a jugar, yo quiero que mi hijo vaya a aprender, que vaya a clases, que se siente, que tenga tiene un esquema quizás un poco antiguo o visto de una forma más tradicional de la forma de clase y tienen ciertos prejuicios o reparos con el tema de los juegos? ¿Qué opiniones le entregan ustedes como centro a ese tipo de padres o de apoderados que tienen ciertos reparos a que los niños jueguen y a la vez aprendan? Claro, es que esa oposición, Nicolás, y qué bueno que me lo preguntas, esa como tensión se da, yo creo, por el razonable miedo que tienen los padres de que sus hijos jueguen a cosas que no tienen contenido, ¿ya? Evidentemente que estar jugando Mortal Kombat 8 horas al día es realmente una pérdida de tiempo, ¿no? En términos cognitivos, claro, te puede ayudar a tener una discriminación fina, motora, o tal vez tener una percepción mejor de estímulos, te puede desarrollar muchas cosas como muy primarias, pero en realidad en términos de aprendizaje, poquito, ¿ya? Eso por un lado, ¿ya? Estamos hablando del extremo de lo entretenido carente de contenido.
¿ya? Claro. En el otro extremo, en el extremo de lo muy fome y lleno de contenido, es la clase normal, ¿cierto? ¿Ya? Esos son como los dos extremos. Claro. Lo tradicional. Lo tradicional. Pero fíjate que el punto intermedio está dado en el jardín infantil. Fíjate que el jardín infantil, pre-kinder y kinder, son situaciones altamente estructuradas, basadas fuertemente en juego y pasarlo bien, ¿ya? Pero con un contenido a la base muy importante, ¿ya? Los niños lo pasan bien y aprenden. Aprenden dibujando, aprenden cantando, aprenden jugando, ¿ya? ¿Y qué pasa? Los niños, cuando salen del jardín, es como que fuera algo mágico, ¿no? Como que se anula completamente la magia del juego y entran a una sala de clase donde tienen que estar sentados de una determinada manera, tranquilos, guardando 45 minutos de silencio, etc. Y ese formato es un formato que realmente, Nicolás, se va a acabar. Eso, la pedagogía del siglo XXI ya va a empezar a tomar otras metodologías, porque además hoy día los niños tienen acceso a un montón de autoaprendizajes mucho más entretenidos que la clase fome que le están proponiendo, ¿no? Desde YouTube hasta infinitas plataformas, todo tipo de aplicaciones como las que hacemos nosotros. Entonces yo creo que más temprano que tarde vamos a llegar a una buena síntesis de esto y que gran parte de la educación escolar va a tener un formato mucho más parecido al preescolar que al escolar de hoy día, ¿no? Esa es mi, mi predicción. Y además que la pandemia ha mostrado que los niños tienen que tener posibilidades de aprender de una manera distinta, tienen que tener sugerencias de caminos de autoinstrucción que no solo sean en forma de guías que manda un profesor, sino que en forma de, por ejemplo, recorrer un juego, ¿no? Claro, ¿y qué opinas al respecto de esta llamada sobrecarga de tareas a los padres, o sea, a los niños que están en casa, que obviamente debido a la cuarentena han tenido que adaptar sus clases, que antiguamente eran presenciales, con los recreos, con los espacios para compartir, a netamente estas actividades ya digitales o guías que son como enviadas a la casa y que los niños tienen que tomarle una fotografía, después mandarla, y así ir un poco con el flujo educativo durante la pandemia? ¿Crees que, por ejemplo, la pandemia ha potenciado esto de aprender jugando debido a las complicaciones de la cuarentena, o crees que, por ejemplo, se está netamente una generación que es nativa digital de por sí? Sí, es que hay muchos temas involucrados en lo que dices, Nicolás, ¿no? Quisiera recurrir a lo que mencionaste hace un rato, el tema de la brecha digital. Chile es un país brutalmente segregado socioeconómicamente, ¿no? De manera brutal. Y ahí, por lo tanto, claramente en Chile hay un porcentaje muy pequeño de la población que tiene acceso realmente a una educación a distancia 100% efectiva potencialmente, ¿no? Con clases por Zoom, con tareas por WhatsApp o por mail. O sea, eso funciona, me atrevería a decir, en un porcentaje muy mínimo de la población, ¿ya? La gran mayoría de la población chilena o no tiene las condiciones contextuales en su hogar, o no tiene las condiciones tecnológicas de conectividad, o no tiene los conocimientos y la digitalización tecnológica suficiente como para poder seguir este ritmo. Por lo tanto, la pandemia en términos educacionales es una gran tragedia. ¿Y por qué es una gran tragedia? Porque una parte muy relevante de esta población se ha quedado simplemente sin acceso a la educación, ¿ya? Y la parte más privilegiada de la población ha seguido en realidad con más angustia, con más estrés, es cierto, pero en realidad en términos de contenido, como si no pasara nada, ¿ya? Con lo cual las brechas que ya eran y son grotescas en Chile, evidentemente que en los próximos años se van a aumentar. De eso no cabe ninguna duda. Entonces, si tu pregunta es por este 10, 15, a lo más 20% de parte de la población que sí tiene un acceso fluido, la verdad es que no va a pasar nada, ¿ya? Está todo ok. Pero si tú me preguntas por el otro 80 o 90%, esto es dramático, ¿no? Y claramente tenemos que tomar como país una decisión muy importante de cómo digitalizar fuertemente a toda la población, porque claramente que este tipo de educación también llegó para quedarse. Esto, yo creo que si hay algo bueno en la pandemia es que nos vamos por fin a dar cuenta de que el sistema escolar eh, decimonónico ya está en crisis, ¿no? Y está en crisis total justamente a consecuencia de las tecnologías.
¿ya? Las tecnologías nos muestran que en realidad la forma de educar que estábamos acostumbrados hasta antes de la pandemia, en realidad no tiene mucho sentido. Bueno, eso parte de lo que tenemos que evaluar. Es una conclusión que ha sido bastante compartida, debo decirlo, Ricardo, con algunos de los entrevistados que hemos tenido acá en Tarea de Tecnología, esto de que la tecnología va a cambiar la forma de hacer clases, aunque volvamos a la sala de clases. Es un mecanismo que va a ir totalmente en evolución y en pro del uso de las tecnologías. Vamos a seguir hablando sobre este tema, Ricardo, y a todas las personas que están conectadas con nosotros acá en la radio. Vamos a hacer ahora una pausa musical, vamos a una canción y a la vuelta seguimos hablando un poco sobre educación, inclusión, brecha digital, el tema del control parental, que es súper importante, también lo vamos a abordar con Ricardo a la vuelta de esta canción.